Desde el auditorio de la Iglesia Casa de Paz, presentamos Una Palabra al Corazón. Hoy, en su segunda parte, el pastor Jesús Armando Herrera nos presenta el interesante tema: ¿qué es ser cristiano? Bienvenidos. Buenos días, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Qué bueno verle hoy en la casa del Señor, amén. ¿Cuántos sabemos que Dios es bueno? Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículo 28. Libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Sabe? Charles Spurgeon, el gran príncipe de los predicadores, decía algo. Charles Spurgeon decía: ¿por qué voy a la iglesia? Y en uno de sus escritos dice: muchos van a la iglesia, decía él, a meditar, otros van a la iglesia a conocer, otros van a la iglesia a dormitar, otros van al que no vieron saludar. Y después de una serie de retahilas termina diciendo: pero el sabio va a la iglesia a Dios escuchar. ¿Cuánto lo cree? Así que si usted ha apartado el tiempo para estar en este lugar, para escuchar la palabra del Señor, usted se ha dispuesto a este tiempo, 40 minutos, 1 hora, 2 horas, en fin, pero a estar atento a lo que Dios quiere hablar a su vida y a la mía. Libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 26, el versículo número 28. Cuando lo tenga me puede decir amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículo 28. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Estoy leyendo Hechos 26, 28. Entonces Agripa le dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. ¿Por qué no cierra sus ojos por un momento? Usted ha orado alabándolo, usted ha orado exaltándolo, pero ahora ¿por qué no ora y se une a una oración en esta mañana y le dice: Señor, yo he apartado este tiempo para que tú hables a mi vida, para que tú hables a mi corazón? Espíritu Santo de Dios, habla a nuestra necesidad. Exhórtanos por tu palabra, instrúyenos por tu palabra, fórmanos por tu palabra, márcanos el camino por tu palabra, Señor. Oramos en esta hora, Señor, para que esa palabra sea aliento fresco para cada vida. Y como dice la Escritura en el mismo libro de los Hechos, para que vengan del Señor tiempos de refrigerio espiritual. Te damos gracias, Señor, por esta mañana en Cristo Jesús. Amén y amén. Empezamos a desarrollar hace 8 días un tema: ¿qué es ser cristiano? Fue la primera de 3 charlas que vamos a hacer sobre qué es ser cristiano. Podríamos tomar todo un año, solamente nos estamos limitando a la visión de Agripa sobre qué era ser cristiano y sobre algunos principios que Pablo luego en la carta a los Efesios empieza a hablar de esto. Comenzamos hablando de qué es ser cristiano. ¿Cuál es el contexto? Pablo, el gran hombre de Dios, está frente a Agripa, el representante legal, la autoridad legal en ese momento. Y Pablo le dice, después de un tremendo sermón a Agripa le dice: por poco me persuades a ser cristiano. La pregunta es: ¿cuál era la visión que tenía Agripa de un cristiano en el primer y segundo siglo? Porque Agripa está diciendo: casi me persuades a ser cristiano, pero Agripa no está en lo que hoy en día es un cristianismo. Agripa está siglo primero, y ¿qué ve Agripa como un cristiano? Entonces, recurriendo a la herramienta del texto, encontramos que el término o la palabra que nos despierta la curiosidad es la palabra cuando le dice: me persuades a hacer. Voy al texto griego y veo que la palabra hacer es la palabra griega poiesai, y que poiesai traduce actuar como. Entonces Agripa dice: casi me persuades a comenzar a actuar como un cristiano. Poiesai, actuar como. La pregunta es, y sobre ahí voy a hacer rápidamente 2-3 minutos una introducción, tomando repaso de esos 8 días para contextualizar. Entonces, hace 8 días dijimos que no es un cristiano. Número 1, dijimos que un cristiano no es hacer el bien solamente. Número 2, dijimos que un cristiano no es alguien solo con valores morales elevados. Número 3, dijimos que un cristiano no es alguien que va solo a una iglesia y vive una religión dominguera.
Número 4, dijimos que un cristiano no es solamente el acto de bautizarse, que piensan que por bautizarse son cristianos. Explicamos el por qué no en cada uno de estos aspectos. Así que luego comenzamos a mirar cómo era entonces un cristiano. Dijimos que el término cristiano, que aparece solamente 3 veces en el Nuevo Testamento, está bajo el contexto hablamos de oposición, persecución y sufrimiento. Entonces que eso ya nos está marcando la ruta de qué veía Agripa como un cristiano. Llegamos entonces a la conclusión de que a los cristianos se les llamaron a un grupo de hombres y mujeres del primer siglo que salieron huyendo de su nación por la persecución, pero que no negaron su fe. Hombres y mujeres que entendieron que había que predicar a Cristo por encima de quien se opusiera. Hombres y mujeres que aprueban lo que Cristo aprueba, que se niegan a sí mismos, que toman su cruz y que le siguen. Dijimos que cristianos del primer y segundo siglo eran cristianos que habían entendido qué era hacer a Jesús el Señor. Y dijimos que hacer a Jesús el Señor era la rendición de la voluntad y de las emociones, donde Cristo viene a ser el Señor, el dueño de nuestra vida. ¿Está conmigo? Hablamos un poquito de eso, solamente estoy poniéndole, dijimos que cristianismo no puede ser visto a la imagen de una figura histórica, y hablamos del Cristo histórico. Y todo esto para llegar a una conclusión. Llegamos a la conclusión de que alguien que ha experimentado el amor y la salvación de Cristo, dijo el pastor Sugel Mitchell, ha experimentado 3 cosas: culpa, gracia y gratitud. ¿Qué ha experimentado? Culpa, gracia y gratitud. Y hace 8 días dijimos cuál era la culpa. Y para cerrar el resumen, dijimos que la culpa era esa conciencia del hombre que justifica sus faltas, justifica sus errores, justifica sus pecados y que trata de cubrir sus culpas a través de sus propios méritos. Pero Cristo es el Señor porque solamente, y leíamos en Génesis, que fue nuestro texto referente, solamente Dios tiene la capacidad de cubrir el pecado y la desnudez del hombre. ¿Cuántos lo creen? Usted puede hacer lo que haga, usted puede hacer cuánto sacrificio haga. Ahorita en Semana Santa usted puede salir, cargar su cruz, flagelarse, subir, bajar Monserrate, si va a traiga algo, no sea tacaño. Pero en medio de todo eso, de nada le sirve. Porque solamente Cristo tapa la desnudez del hombre. Y lo miramos en Génesis 3:21. Solo Dios cubre el pecado. ¿Está conmigo? Hasta ahí llegamos hace 8 días. Hoy vamos a hablar de la gracia, de la gratitud, y vamos a hablar sobre la renovación de la mente y de la conducta, que son las características de un cristiano. ¿Qué es la gracia? Me encanta mucho lo que uno de mis autores preferidos, J.J. Parker, que es un gran teólogo, dice. Y quiero que me escuche algo. Dice: la gracia de Dios es la respuesta divina a la necesidad humana. El hombre, nacido, número 1, con naturaleza pecaminosa. Usted y yo, desde la Biblia, que nacimos con naturaleza pecaminosa. 2, el hombre bajo la maldición de la ley. El hombre muerto espiritualmente y el hombre bajo el poder de Satanás. Como describe la Biblia al hombre, la Biblia lo describe con naturaleza pecaminosa. ¿Qué es la naturaleza pecaminosa? La inclinación a hacer el mal. O usted va por la calle, en un principio sencillo, usted va por la calle, ve que alguien se cae, ¿y cuál es su primera reacción? Reírse, ¿no? Y ahí sí vuelve en sí y dice: ay, yo tengo que ayudarle. Uno normalmente es instintivo a lo malo, tira la carne, naturaleza pecaminosa. Bajo el poder de Satanás, dice, bajo maldición y muerte espiritual. Pero dice Perman, la necesidad del ser humano era inmensa. Sin embargo, frente a esta tristeza y desesperada condición del hombre, Dios manifestó su gracia. Por eso dice la Biblia: mas cuando el pecado sobreabundó la gracia. ¿Cuál fue la respuesta de Dios al pecado? El regalo de su Hijo Jesucristo en la cruz por usted y por mí. Pero resulta que por allá hubo un monje francés llamado Rasputín. Y Rasputín leyó el texto que decía: cuanto el pecado sobreabundó la gracia. ¿Saben? Los intérpretes de la Biblia llegan a una conclusión, y es que la peor interpretación que se puede hacer de la Biblia es la interpretación literal. ¿Qué es la interpretación literal? La literalista. Lo que dice ahí, eso quiere decir. Entonces Rasputín dijo: como sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Qué tengo que hacer para que haya gracia?
pecar, pecar y pecar. Y Rasputín se dedicó a pecar y pecar y pecar para que hubiera gracia. ¿Será que eso es lo que la Biblia quiere decir? La Biblia lo que quiere decir es que usted y yo estamos hundidos en nuestro pecado, que usted y yo estamos pervertidos en nuestro pecado. Una vez a D.L. Moody le dijeron: doctor Moody, ¿la Biblia prohíbe fumar? Y D.L. Moody le dijo: la Biblia no lo prohíbe, pero tengo un versículo que lo condena. Dice: ¿cuál es? Dice: claro, y no solo lo condena, sino lo aprueba. Y le dice: ¿cuál es? Y lo llevó a Apocalipsis 21. Y dice: el que es degenerado espiritualmente, degenérese más. Porque el pecado lo que hace es pervertir más la conciencia del hombre. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? La gracia. Y la gracia es el regalo inmerecido. Usted y yo, por nuestros propios méritos, era imposible salvarnos. Por eso debemos entender que el Nuevo Testamento está escrito en clave de gracia. ¿Cómo así, pastor? Que debemos entender que todo el Nuevo Testamento es una carta de amor de Dios para usted y para mí. Y es una carta de amor donde Dios nos está mostrando cuánto nos ama, cuánto hizo por nosotros y cuánto tiene para nosotros. Pero yo nunca voy a poder experimentar la gracia hasta que no experimente la culpa, la necesidad de ser salvo. Gracia, que viene de la palabra charis, o carisma, dicen algunos, dice un autor, y me encanta esta definición que quiero leerle. La palabra gracia es la traducción de carisma y del hebreo shen. Significa el favor que un inferior recibe de un superior, de quien él no puede reclamar este tratamiento favorable. Es decir, Dios no necesitaba salvarnos. Dios podía fácilmente haber destruido este mundo y crear un mundo nuevo de gente que le amara, que le honrara, que le sirviera. Pero dice la Biblia: más Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Por qué? Por amor, por misericordia, por compasión. ¿Para salvar a quién? A los pecadores. ¿Y quiénes éramos los pecadores? Usted y yo. Así que la gracia resume a lo siguiente: separados de Cristo, nada podemos hacer. Sin Cristo, nada podemos hacer. ¿Está conmigo hasta allí? ¿Está conmigo hasta allí? Ahora, todo esto, después de que yo he experimentado la culpa y después de que he experimentado la gracia, viene un momento de gratitud. Y yo me preguntaba, ¿qué es la gratitud? ¿La gratitud será estar todo el día dándole gracias a Dios? ¿O qué es la gratitud? ¿Cómo podemos expresar gratitud? Y creo que la mejor manera de expresar gratitud, y mire a la persona que tiene a su lado y dígale: la gratitud. Dígale: la gratitud se expresa haciendo todo para la gloria de Dios. ¿Cómo expresa la gratitud? Todo para la gloria de Dios. Todo. Como come, como duerma, como anda, como maneja, como piensa, como vive. Todo para la gloria de Dios. No lo que se le antoje, todo para la gloria de Dios. Esa es la manera en que voy a expresar gratitud al Dios que me salvó del pecado, de la muerte y de la condenación. ¿Sabe qué dice la Escritura? O más bien, cuando busqué una definición de qué es dar la gloria al Señor. ¿Será que dar la gloria al Señor entonces es andar con una Biblia por la calle corriendo? Diciendo gloria a Dios por todo. Me gusta mucho construir una definición que creo que es la más acertada, y sería: la gloria de Dios sugiere reflejar la grandeza, el poder, la majestad, el esplendor y la santidad de Dios en la vida diaria. La grandeza, el poder, la majestad, el esplendor y la santidad de Dios, ¿en dónde? En lo cotidiano, no en la iglesia. Porque mira a la persona que tiene a su lado. Se ve santa, ¿sí es así o no? Porque uno para la iglesia, ¿qué se pone? La mejor aureola y acá estoy, Señor. Pero aquí no pasa, amén. En la cotidianidad, Pablo, cuando escribe a la iglesia de Corinto, dice: si pues coméis o bebéis, hacéis otra cosa diferente a esto, hágalo todo para la gloria de Dios. Primera a los Corintios 10:31. Desde lo que come, desde lo que hace, tiene que glorificar a Dios. ¿Usted cuando come glorifica al Señor? O mugre, otra vez arroz y huevo, otra vez el mismo grano, otra vez la misma vaina.
o glorifica a Dios? Hace muchos años conocí el caso de un hombre que se levantó y le dijo a la mujer: deme desayuno, porque es que a veces pensamos que la mujer es la hija que hay que mandar, y la mujer no es la hija que hay que mandar, porque no es con órdenes imperativos. Sirva, traiga, quítese, ponga, lleve. No. Y él le dice a la mujer: tráigame desayuno que me voy a trabajar. Ella le dice: solo hay agua, panela y pan. Y le sirvió agua, panela y pan. Su reacción fue: yo me friego toda la vida para que me tenga una mugre agua, panela y un mugre pan. Pues no como nada y me voy a trabajar. Se fue a trabajar. Ese día le robaron, no tenía un peso, se mojó, no comió nada y llegó por la noche muerto de hambre a comerse la guapanela fría y los 2 panes duros que dejó en la mañana. Y cuando me contaba yo decía: gloria a Dios. Pero por dentro, ¿no? ¿Por qué? Porque usted tiene que aprender a dar gloria a Dios si le toca guapanela y pan. Y si tiene manjar, dele gloria al Señor. Y si está enfermo, dele gloria al Señor. Y si está sano, dele gloria al Señor. Y si no tiene, dele gloria al Señor. Todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. ¿Está conmigo? Pero eso nos cuesta, y más en una sociedad de consumo y materialista como la que vivimos, donde usted vale por cuanto tiene y como tiene. Pero dice la Biblia: mas entre vosotros no puede ser así. ¿Sabe qué dice la Escritura? Colosenses 3:17 dice: y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Usted tiene que darle gloria al Señor. Y todo lo que hace: Señor, lo que voy a hacer es para glorificarte. Lo que voy a decir es para glorificarte. Lo que voy a pensar es para glorificarte. Aún a la hora de castigar a sus hijos. ¿Cuántos tenemos hijos acá? Y nos ha tocado castigarlos. Cuando usted lo castigue, aún le está dando gloria al Señor por eso. Por eso es que usted no lo castiga por donde le caiga el golpe: pecho, espalda, cuello, nariz. No. ¿Usted sabía que la cola se acolchonaba para algo? Para recibir. Y dele ahí, hermano. Porque si usted no corrige a su hijo, la Biblia dice: el hijo consentido es vergüenza del padre. Pero aprenda a corregir, porque aún en la corrección usted glorifica al Señor. ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Todo. Ahora, en la muerte glorificamos a Dios. Esta semana mi esposa mandó una predicación al grupo de padres espirituales sobre administrar el tiempo. Y el autor, que era este gran hombre, Steve Lawson, citaba a alguien que me pareció interesante ir a buscar, y él hablaba de Jonathan Edwards. Nosotros hace algún tiempo le mandamos a todos los ministerios y a la iglesia la predicación de Jonathan Edwards. Dicen que es una de las mejores, si no la mejor predicación en toda la historia. Y su predicación se llama Pecadores en las manos de un Dios vivo. Jonathan Edwards, a la edad de 17 años, tomó una decisión: en todo lo que haga voy a glorificar a Dios. En todo lo que haga voy a ser el mejor para Dios. Dicen los estudiosos que hizo la mejor predicación de la historia, Pecadores en las manos de un Dios vivo, que fue uno de los mejores teólogos, tiene una de las mejores instituciones que habla de la redención. Llegó a ser el presidente o el tercer presidente en Princeton del seminario, la universidad bíblica que había. Y Jonathan Edwards, a la edad de 50 años, en el año de 1759, el 13 de septiembre, quiere dar un ejemplo a los estudiantes y dice: van a poner la vacuna contra la viruela. Yo, como el director, quiero enseñarles que es segura. Le ponen la vacuna contra la viruela. El cuerpo de Jonathan Edwards reacciona equivocamente o no recibe la viruela, la vacuna, su garganta empieza a inflamarse y comienza a ahogarse. Su esposa está en otro lugar haciendo viaje misionero y él está solo con su hija Lucy. Es llevado a su casa porque estaban experimentando la vacuna de la viruela, no había cómo contrarrestar, así que solamente había que esperar que se muriera. Y Jonathan Edwards, en su cama, le escribe la siguiente nota a su hija Lucy. Jonathan Edwards dice, muriendo: querida Lucy, me parece ser la voluntad de Dios que debo dejarte en breve. Por lo tanto, detállale mi amor más amable a mi querida esposa y dile que la unión poco común que ha subsistido durante tanto tiempo entre nosotros ha sido de tal naturaleza que confío que es espiritual.
Por lo tanto, ella continuará siempre y espero que sea apoyada en tan grande prueba que recibe y que se someta alegremente a la voluntad de Dios. En cuanto a mis hijos, ahora se quedarán sin padre, que espero sea un incentivo para que todos ustedes busquen al Padre que nunca les fallará. Muriendo en la muerte estaba dando gloria a Dios. ¿Usted glorifica a Dios en ese sentido? Pero ¿sabe qué es lo más fuerte de todo, hermano? Que su esposa Sarah Edwards viene y se encuentra con la noticia de que su esposo ha muerto. Su hija Lucy ya no está en todo el trámite de su padre. Y Sarah Edwards está con su otra hija, Esther. Y la reacción de Sarah Edwards fue dejar una carta a su hija Esther y a sus hermanos, que dice de la siguiente manera. En el contexto de lo que estamos hablando, de la reacción, mire lo que escribe. ¿Qué debería decir, querida Esther? Un Dios santo y bueno nos ha cubierto con una nube oscura. Oh, que besemos la vara y pongamos nuestras manos sobre nuestras bocas, porque el Señor lo hizo. Él me ha hecho adorar su bondad, de que lo tuvimos tanto tiempo, pero Dios vive y Él tiene mi corazón. Oh, qué legado nos ha dejado mi esposo y tu padre, querida hija. Somos dados a Dios y allí estoy. Anhelo morar tu cariñosa madre, Sarah Edwards. Pero usted y yo nos enfermamos y lo primero que hacemos es recriminar a Dios. Pero usted y yo tenemos crisis y lo primero que hacemos es recriminar a Dios. Pero este hombre entendió que después de experimentar la culpa y la gracia, debía aprender a vivir dándole gloria a Dios por todo. Así que dígale al que tiene a su lado, nuestro llamado es vivir para la gloria de Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? No es fácil. No es fácil. Yo muchas veces le decía a mi esposa, para los que no saben, yo tengo un problema en la espalda de hernias discales y a veces el dolor es terrible. Y yo le decía a mi esposa, pero una cosa tras otra, tras otra, tras otra. Pero no nos queda más. Usted tiene dos opciones: o pelear con Dios, o en medio de la crisis, la enfermedad, darle gloria al Señor. Pero cuando usted aprende a darle gloria al Señor, usted entiende que Dios tiene todo bajo control. ¿Cuántos lo creen? Todo bajo control. Así que después de esto, todo esto me arroja un resultado, como una ecuación, regla de 3. Lo que es un cristiano, lo que experimenta el cristiano, entonces hay una evidencia de que soy cristiano. ¿Cuál es esa evidencia de que soy cristiano? ¿Sabe? Lutero dijo, me miré a mí mismo y vi imposible salvarme. Miré a Jesús y vi imposible perderme. Cuando usted es cristiano hay una evidencia de que Cristo está en usted. ¿Cuál es la evidencia? Creo que lo más acertado, y quiero que me acompañe a la carta de Pablo a los Efesios, al capítulo número 4. Efesios capítulo 4. Dígale que tiene a su lado, cuando Cristo está en nosotros, hay una renovación. ¿Hay una qué? Renovación. Una renovación. Mire lo que dice Pablo en Efesios 4, 17 al 5, 20, pero no lo vamos a leer todo por cuestiones de tiempo, solo vamos a mirar algunos apartes. Pero ¿qué es lo interesante de todo? ¿Cuántos capítulos tiene Efesios? ¿Quién da más? Anote a alguien para el chance. 3, 2, 6, moña, 6. Efesios tiene dos vertientes o dos grandes líneas teológicas. Una línea teológica, ¿cierto? Habla de la salvación, pero la otra vida teológica habla de la vida de la iglesia. Y cuando usted entra a mirar esto, puede entender algo. Pablo en el 4 capítulo de su carta a los Efesios está haciendo una fuerte reflexión, un fuerte llamado sobre los aspectos éticos de la vida del creyente. Sobre los aspectos ¿qué? Éticos. ¿De dónde viene la palabra ética? De etnos. ¿Sí? Costumbres, tradiciones. O sea que el creyente tiene una tradición diferente o una costumbre diferente a su entorno. Pablo está diciendo, ojo,
Usted como cristiano va a evidenciar que ser espiritual no consiste solamente en tener dones. Porque hay gente que piensa que por tener dones, eso es ser espiritual. Dígale a la persona que tiene a su lado, le va a contar un chisme. Y verá cómo le para de bolas. Le va a contar un chisme. Dígale, le va a contar algo. El diablo también hace milagros. Entonces lo que Pablo está diciendo es, ojo, los dones no son la evidencia del cristianismo. Los dones son un resultado del cristianismo, pero no evidencia del cristianismo. ¿Está conmigo? Pablo está diciendo, el resultado es que se va a manifestar en nuestra conducta individual y colectiva una vida de práctica de lo que es el Evangelio. Entonces me llama la atención lo que comienza a decir la Escritura en los textos que le dije que vamos a leer solo por porciones. Lo primero que Pablo dice es, lo primero que Dios entra a renovar es nuestro entendimiento. Cuando hablamos de renovación espiritual, para que haya una renovación espiritual, lo primero que debe haber es una renovación de entendimiento. ¿Renovación de qué? Entendimiento. Pablo comienza a decir, voy a parafrasearle para no leer todo el pasaje, sino algunos textos. Los no creyentes o los que no están caminando con Jesús tienen criterios diferentes. Viven de manera distinta. Y usted puede mostrarle, y no sé si usted ha visto que hay gente que le dice lo que estás haciendo está mal. Lo que estás haciendo no está bien. Lo que estás haciendo va a perjudicar tu vida, tu hogar, tu familia. No lo hagas. Pero como tienen un criterio diferente al criterio de Dios, su corazón endurecido dice, como estoy bien. ¿Está conmigo hasta ahí? Son insensibles a lo que Dios quiere, porque sus criterios, su visión de vida es alejada de lo que Dios quiere. Y aunque tengan contacto con Dios mismo, siguen practicando todo tipo de pecado. Por eso Pablo lo primero que hace es contrastar. Y contrasta, los creyentes han experimentado una transformación de su mente y una manera de pensar diferente. Capítulo 4, versículo 20 en adelante dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído, si en verdad habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la manera pasada de vivir, despójese. Dígale que tiene a su lado, despójese del viejo hombre que está viciado conforme los deseos engañosos y renuévese en la mente, en el espíritu de vuestra mente. ¿Dónde comienza la transformación espiritual? En una mente renovada. Por eso Pablo dice que usted y yo ahora tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. La mayoría de teólogos o exégetas bíblicos dicen que la traducción de mente de Cristo es pensamientos de Cristo. Así que esto nos lleva a una pregunta. Cuando usted y yo nos enfrentemos a cualquier situación, ¿a cuántos de los que están aquí nos han sacado la piedra? Una sola mano, por favor. ¿Cuántos de los que están aquí han sacado la piedra? Porque así como hay unos que prefieren uno mandárselo al Señor. Cuando a usted o a mí, porque a todos nos lo han sacado, cuando a usted y a mí nos sacan la piedra, pregúntese, ¿qué haría Jesús? Eso es lo que está diciendo el texto. ¿Qué haría Jesús? No me diga como una vez me dijo alguien. Me dijo, yo soy tan bíblico que, como dice la Biblia, agarro el juguete y los agarro al juguete, pastor. Y saco a todos del templo. Cuando usted le sacan la piedra, ¿qué haría Jesús? ¿Cómo reaccionaría Jesús? Cuando usted tiene problemas, ¿qué haría Jesús? Hay un libro que se llama En sus pasos. Y el libro está fundamentado en la pregunta, ¿qué haría Jesús? Y es lo que está diciendo Pablo. Una mente renovada es una mente que entiende que de aquí en adelante va a pensar y a reaccionar como pensaría Jesús. ¿Será que usted y yo pensamos como piensa Jesús? ¿Será que usted y yo cuando estamos solos pensamos como piensa Jesús? ¿Será que cuando estamos enfrentados a una tentación pensamos como piensa Jesús? La transformación de nuestra conducta comienza con la mente renovada. ¿Sabe? Un autor decía lo siguiente, siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. ¿Dónde termina el destino? Desde un pensamiento.
A uno le dicen, usted es lo que come. Yo podría decirle, usted va a hacer lo que piensa. Su hogar va a ser lo que usted piensa. Su cristianismo va a ser lo que usted piensa. Si usted piensa como Jesús, su cristianismo y su vida reflejarán a Jesús. Pero si usted no piensa como Jesús, dígale que tiene a su lado, tendrá un grave problema. Dígale, tendrá un grave problema. La palabra de Dios es donde se vuelve vital. Porque es que si usted quiere saber qué piensa Dios, no necesita que le anden diciendo en el oído qué piensa. ¿Usted quiere saber qué piensa Dios? Vaya a la Biblia. En la Biblia tenemos lo que Dios piensa, lo que Dios quiere, lo que Dios cree, lo que Dios demanda. ¿En dónde está? En la Biblia. Por eso cuando nosotros hacemos un devocional familiar que mandamos al grupo de WhatsApp, vamos en Génesis capítulo tal, lea la Biblia, escudriñe la Biblia, es porque queremos que cambie su forma de pensar y comience a pensar como Dios piensa. No como usted piensa, como Dios piensa. Estoy hablando en criterios de vida. No diga, ay, entonces somos autómatas, no podemos pensar por nosotros mismos. Piense lo que quiere. Piense lo que quiere. Pero después no venga diciéndole al Señor por qué. Después no venga diciéndole por qué. Porque la Biblia dice, he puesto delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal, sé sabio y elige. Dios no lo obliga a elegir, Dios le da la opción de elegir. Por eso la Escritura dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para educar en rectitud, para que el hombre de Dios sea capacitado y completamente preparado para hacer toda buena obra. Cambie su manera de pensar y vaya y mire lo que Dios quiere. Conozca lo que Dios busca que piense. Pero cuando usted es renovado en su mente, entonces también entiende algo, que es renovado en su entendimiento. Por ende, es renovado en su conducta. La renovación de la mente trae una renovación ¿de qué? De la conducta. Dígale que tiene a su lado, necesitamos ser renovados en la conducta. ¿Renovados en dónde? En la conducta. Y es lo que más cuesta. ¿Sabe? El texto sigue diciendo, Efesios capítulo 4, ¿alguien está conmigo allí? Efesios 4, ¿quién lo tiene? Porfa, versículo 20 al 23. Gracias. ¿Y renovados en el Espíritu de qué? ¿Hasta qué versículo leyó mi hermano, perdón? Hasta el 23, gracias. En cuanto a la manera pasada de decir despojados, me parece interesante algo que habla el texto bíblico, y es que en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios ¿en qué? Mire que el término manera de vivir es una expresión, o es la palabra griega anastrofen. Y anastrofen traduce conducta. Entonces la manera de vivir va a marcar ¿qué? Mi conducta. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces una cosa es yo renovar mi mente, pero ahora tengo que renovar mi conducta, mi manera de vivir. ¿Qué es la renovación entonces de la conducta? Pablo lo ejemplifica de la siguiente manera. Dice, usted no puede seguir con la misma ropa vieja. ¿Cuántos de los que están aquí han tenido esa camisa que aman? Que se rompe el cuello y uno ¿qué hace? Lo voltea. ¿Usted es así o no? Se desplaza el puño y uno o consigue la misma tela o la voltea. Porque uno ama esa camisa vieja, uno ama ese pantalón viejo y puede tener 20 camisas, 20 pantalones, pero le encanta el pantalón viejo. ¿Sí le ha pasado? ¿A cuántos les ha pasado para que no me hagan sentir mal? Y uno no entiende y uno no aprende. Yo estuve en Montería hace poco y hay un pantalón que me encanta para tierra caliente y Montería es muy caliente. Y mi esposa me dijo, no lo lleves, mi amor, ese pantalón ya está muy viejo, ya sácalo porque no vas a tener nada si no lo sacas. Me dijo, llévate otro. Y me alistó otro y le dije, no, a mí me encanta ese pantalón, amor. Yo quiero llevarme ese pantalón. Efectivamente yo me lo llevé. Prediqué en la iglesia donde prediqué, nos invitaron en la tarde a una casa a comer una cierta comida típica que hacían en Montería que no había conocido. Me dicen, siente, pastor, y yo me siento y... Yo dije, fue el diablo el que me lo rompió, porque ese pantalón estaba en mi corazón. No le cuento qué más pasó, igual no es tema de conversación, pero uno le pasa así, hermano. Uno está pegado a mañas y vicios.
Que uno dice, Señor, es que yo nací con esto y me muero con esto. Señor, es que a mí me criaron así y yo me muero así. Y terminan cantando la canción de Betty la Fea. Yo soy así. Yo soy así, Señor. ¿Sabe qué es lo más triste? Que ese pantalón yo ya lo había mandado a coser. Y mi esposa me dijo, se te va a romper. Cállate que el diablo te oye. Ya se había roto, pero me gustaba. Y ya lo tengo guardado porque aunque se haga una pantaloneta, pero no lo boto. Porque uno es así. Y es lo que la Biblia está diciendo. Ojo, usted no puede seguir viviendo. Pablo está diciendo, quien aprendió de Cristo y aprendió a Cristo mismo, no puede perseverar en la manera de vivir que vive el que no tiene a Cristo. Por eso su ropa es diferente. ¿Cuál es la ropa del nuevo hombre? Mire que dice la Escritura, y el nuevo hombre, creado según Dios, está con la ropa de justicia, santidad y verdad. Esa es la ropa del nuevo hombre. Mira, si usted coja esa camisa que le encanta, ya está vieja, usted la manda a tinturar para que se le vea nueva. Ya no, se va a desgastar. Usted no puede seguir una vida de pecado queriendo vivir como cristiano. No puede, se va a romper. ¿Está conmigo? Dice la Escritura, hermano, necesitamos ser renovados en nuestra conducta y empezar a practicar cuál es la verdad de Dios. Y esa verdad de Dios es vivir vestidos del nuevo hombre. Y ese nuevo hombre o esa nueva vestidura está bajo la justicia, santidad y verdad de Dios. La pregunta en esta mañana es, ¿realmente usted tiene la vestidura nueva? ¿Usted refleja a Cristo? ¿O qué vestidura tiene su vida? Despojémonos de la ropa sucia. Vistámonos de la nueva ropa, hermano. Pablo pone atención especial y empieza Pablo a hablar cuáles son aquellos pecados que muestran que uno tiene la ropa sucia puesta. Pablo está hablando de la ropa, ¿no? Y entonces Pablo comienza a decir, ojo que hay ciertas cosas que demuestran que usted todavía tiene ropa sucia puesta o ropa vieja puesta. ¿Usted le ha pasado que a un rotico de algo, como me pasó a mí, usted lo manda a coser y se le rompe por otro lado? Y no es miseria, es amor por lo que uno tiene. Ya aprendí la lección, le dije a mi esposa. ¿Qué dice Pablo? Pilas, pongan atención con ciertas características que muestran que usted no tiene la vestidura nueva. Y Pablo comienza a dar algunas características. Pablo dice, por ejemplo, la mentira, las palabras corrompidas, las griterías, las maldiciones, las palabras deshonestas. Con mi esposa llegábamos a una conclusión en estos días y es que es muy fácil mentir. Es muy fácil mentir. Y uno miente porque sí, y uno miente porque no. En cierta ocasión, un pastor vino a un grupo de niños que hablaban alrededor de un perro perdido que se habían encontrado. El pastor viene y ve que están todos los niños ahí, y el pastor les pregunta, ¿qué están haciendo, niños? Y el niño le dice, pastor, estamos diciendo mentiras. El que diga la mentira más grande se queda con el perro. El que diga la mentira más grande, el pastor los mira y les dice, a ver, niños, cuando yo tenía su edad, nunca pensé en decir mentiras. Los niños se miran, se ponen a llorar y dicen, no, ya ganó el pastor. Dígale que tiene a su lado, no hay mentiras buenas. Amén. Palabras deshonestas, maldiciones. ¿Cómo habla usted cuando está de mal genio? ¿Cómo habla usted? No, pastor, es que yo no hablo, yo grito. Yo me hago sentir. Leí un artículo que decía, en los primeros años de matrimonio, la mujer habla y el hombre escucha. En los siguientes años de matrimonio, el hombre habla y la mujer escucha. En los años finales, el hombre habla, la mujer grita y los vecinos escuchan. ¿Será que alrededor suyo están escuchando sus pleitos, su manera de gritar, su manera de hablar? Dígale que tiene a su lado, si es así, eso es ropa vieja. Palabras deshonestas. Pablo está diciendo, también nos pide que dejemos la ira, todo aquello que genera pleitos, todo lo que genera desunión, todo lo que genera amargura, todo lo que genera enojo. Todo eso no es de cristianos.
Uno tiene el derecho a enojarse, pero uno no tiene derecho a pecar. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Usted tiene todo el derecho a emberracarse, pero de la misma manera tiene que aprender a controlarse. Eso es lo que está diciendo la Biblia. No que, está bravo todo el mundo a esconderse, porque cuando se pone bravo, mejor dicho, ¿me va a entender? ¿Y qué si se pone bravo? Pues tiene que pasarle. Porque ¿dónde está Cristo reflejado en usted? ¿Está conmigo? Ni ojo, amargura, enojo, ira. Sino mire lo que dice el versículo 32. Más bien debemos de aprender a ser buenos, misericordiosos unos con otros, perdonándonos. Los pecados sexuales también se enfatizan por el apóstol. Pablo dice, tengan cuidado de la fornicación, de los pecados sexuales. Ni siquiera, dice Pablo, hablen de tales cosas. Ni siquiera hablen de ¿qué? Tales cosas. ¿Usted cuida como cristiano su lenguaje? O en la empresa dicen, ahí viene el cristiano y se tiene los chistes más verdes. ¡Venga! ¿Sí dicen así? ¿O usted qué habla? ¿Usted es de los que se ríe cuando por debajean un hombre o una mujer? Porque nosotros también somos víctimas de violencia sexual. O sea, el género hombres, hoy en día no son solo mujeres. Pero usted se presta para eso. Conversaciones de doble sentido. ¿Usted se ríe de eso? ¿O usted los cuenta o los anota? Y tengo uno más bueno. Para la agenda, para el repertorio, para hacer el alma a la fiesta. ¿No va a entender? La Biblia dice, de eso ni siquiera hablen entre ustedes. Porque si usted lo hace, usted tiene la ropa vieja que en cualquier momento se le va a romper. Y si se le rompe, lo deja como me pasó a mí. Pasando vergüenzas. Y Dios permita, hermano, que usted pueda arrepentirse antes de que Dios llegue y lo encuentre con esa ropa vieja. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Sí, yo sé que esto no es de muchos amenes, pero alguien tiene que decírselo. Todo nuevo. Su mente, su conducta es nueva. ¿Y qué quiere decir esto? Que no es solo una reforma de una naturaleza pecaminosa. No es que era malo y ahora es bueno. No es que le gustaba y ya no le gusta. No. ¿Sabe? Me encanta lo que dice un comentarista o un escritor bíblico, mejor un teólogo, hablando de la regeneración. En Tito 3, y él dice que la regeneración es un acto creativo del Espíritu Santo. Es decir, Dios lo toma a usted, me toma a mí y nos hace nuevos. Por eso es que la gente dice, ¿cómo ha cambiado mi papá? ¿Cómo ha cambiado mi mamá? ¿Cómo ha cambiado mi hermano? ¿Cómo ha cambiado mi hermana? Porque es que su ropa es nueva. Porque es que ahora está vestido de justicia, de verdad y de santidad. ¿Está conmigo hasta allí? Pero eso, hermano, es una reforma que Dios hace y es un acto creativo del Espíritu Santo. Quiero dejar hasta allí para que en 8 días toquemos el tercer aspecto de cómo logro todo esto. Pero antes, yo quiero invitarle a que usted y yo hagamos una oración. A que cierres tus ojos por un momento. Si desea más información, escríbanos al correo iglesiacasadepaz@gmail.com. Conoce más de nosotros en nuestro fanpage de Facebook, Casa de Paz, Iglesia Cristiana. Iglesia Casa de Paz. Más que una iglesia, una familia.